los cristianos tendemos a hablar mucho acerca de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Hasta algunos nos tachan así como de aleluyos. No sé si has escuchado algo así. Y, y la razón de ello es porque detrás de un cristiano se encuentra el mensaje de salvación. Eh, Nosotros le llamamos el evangelio. Es así como las escrituras revelan el mensaje de salvación en Cristo, que es el evangelio. Pero lo que muchas personas no se cuestionan es qué es el evangelio. Aún entre cristianos, dentro de iglesias, aún en institutos, hay cristianos que no se cuestionan qué es el evangelio. Y esta pregunta es de suma importancia porque es básicamente su vida espiritual. La respuesta a qué es el evangelio revela mucho acerca de lo que hay en tu interior, de lo que tú crees. Así que, ¿qué tal si platicamos ahora de qué es el evangelio? ¿Qué te parece? Creo que da mucho de qué hablar, como tú dices. El Evangelio es el centro de todo el cristianismo, es lo que nos mueve, es el mensaje que nos hace lo que somos. Pero como tú dices, creo que este mensaje ha sido mal interpretado y mal entendido por muchos de nosotros, y hay necesidad de un regreso a lo que dice la Biblia acerca de lo que es el Evangelio. Sí. Y entonces, cuando hablas de vamos a las escrituras, ¿verdad? Es lo que estás diciendo. Vamos a las escrituras a ver lo que Dios dice de lo que es el evangelio. Porque si pensamos, bueno, ¿qué es lo que la sociedad dice de lo que es el evangelio? Tendremos ciertas respuestas. Pero ¿qué es lo que Dios dice que es el evangelio? Y eso me viene a mente el pasaje en Efesios 2:8, ¿no? Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es por vosotros, sino es por Jesucristo. Es entonces en Cristo que tenemos la salvación. También vemos en Romanos cuando dice, porque por su pecado están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, también nos lo dice. Pero enfatiza mucho Romanos, Efesios, que la salvación es por gracia, es mediante la fe en Jesucristo. Es decir, el objeto de la fe de cada cristiano es Jesucristo. Y entonces, ¿qué podríamos hablar de Cristo si Él es el Evangelio? Algo que se me viene a la mente y quizás puedes hablar un poco más, es que Jesús, Dios el Hijo, vino a este mundo, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, ¿verdad? Siendo completamente hombre, completamente Dios, vivió una vida perfectamente justa, fue a morir y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que en la cruz Él cargara con nuestros pecados, como dice Primera de Pedro, ¿verdad? Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, pero también nos imputó de su justicia, nos imputó su justicia. De tal forma que en su resurrección, como dice Gálatas 2, Pablo, con Cristo ahora estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Es decir, esta intimidad de Pablo con Cristo es la que nosotros tenemos con Jesús. Estar unidos a Cristo por la fe, nosotros estar crucificados con Cristo y haber resucitado juntamente con Él para una nueva vida. Entonces, eso es el Evangelio en lo que veo en las Escrituras, pero ¿qué más puedes ver tú, Abdel? Lo que vemos es que el Evangelio no es un mensaje que se centra en el hombre, en el sentido de que no es el hombre que lo lleva a cabo, sino que es un mensaje, una obra que es completamente de Dios. Y eso es muy importante al momento de pensar lo natural, o muchas maneras cuando pensamos en el Evangelio, es Cristo más algo. Sí. Cristo y algo que yo tengo que hacer. Una manera en la que me tengo que ganar el favor de Dios. Pero no, el Evangelio que vemos en las Escrituras es una obra completa de Cristo, donde Él se lleva la gloria, Él se lleva todo. Y me pongo a pensar, ¿cuál sería el Evangelio según Satanás? Si lo pudiéramos decir así. Sería uno que te dice, bueno, sí es Cristo, pero y algo más. O sea, es como tú necesitas ganarte el favor de Dios de alguna forma, como que para estar bien con Dios tú debes de hacer cosas buenas y bueno, es Cristo más tus obras. Ese sería el evangelio de Satanás, de hecho.
Eso sería el evangelio según un corazón egoísta que dice, la obra de salvación de Cristo no es suficiente. O sea, como para ganar el favor de Dios, yo necesito hacer buenas cosas. Pero eso es incorrecto, eso es totalmente incorrecto. ¿Y por qué? Porque eso es lo que vemos en las Escrituras. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, mira, todo el mensaje de salvación se centra en la gloria de Dios. Y es porque Él planeó ese mensaje de salvación. Él planeó este plan de salvación. Entonces, Él lo pensó desde la eternidad, pero Él lo efectuó también. Es solo por Él, solo para Él y a través de Él, que es en Cristo. Entonces creo que tenemos este mensaje de salvación, este mensaje, el Evangelio, y debemos de cuestionarnos qué es entonces, qué es para mí, qué es para Satanás, qué es para el mundo, no, qué es para Dios, ¿verdad? El mensaje de salvación. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Otros pasajes que se me vienen a la mente, decíamos, está destituido de la gloria de Dios por nuestros pecados, pero también que toda la redención es gracias a Cristo. Por gracia sois salvos mediante la fe. Jesús enviando a sus discípulos a predicar el mensaje del Evangelio a las naciones. Bueno, es todo gracias a que Él ha ganado la salvación a favor de su pueblo. Es entonces en el Evangelio que entendemos que es gracias a Dios. Y me gusta mucho eso, pensar en que el Evangelio es un plan que Dios diseñó desde la eternidad. Le ponemos muchas veces un punto inicial al Evangelio. En el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, Él trae el Evangelio con Él. Y más bien lo que hace Jesús es nos revela, nos explica, verdaderamente nos trae el cumplimiento del Evangelio. Pero el Evangelio en el Antiguo Testamento está plasmado por todos lados. Que sea, en la ley, muchas veces la entendemos como, bueno, antes se salvaban cumpliendo eso. No, la ley, los ritos, todos tenían el propósito de apuntarte hacia Cristo. Cristo es el Cordero que murió, pero también es el sacerdote que intercede por nosotros, y el tabernáculo que tiene la presencia de Dios. O sea, Cristo está por todos lados en el Antiguo Testamento, y el Evangelio de la misma manera. Sí. A través de reyes, que cada vez que llegaba un rey nuevo a Israel decían, oh, este será el rey que al fin nos dará plenitud, al fin calmará nuestras dolencias. Este es el rey que quitará a nuestros adversarios de nuestros alrededores. Este es el rey que su reino será justo. Pero cada rey que veíamos en las Escrituras sobre Israel terminaba siendo un rey injusto, como el caso de David, ¿no? Que terminó asesinando a Urías, terminó adulterando con Betsabé. Y también pasó con los jueces, juez tras juez y juez tras juez. Y no llegaba el rey perfecto, no llegaba ese rey justo que salvaría a su pueblo, hasta que llega Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y en Jesús encontramos a ese rey perfecto de gloria, el rey que anuncia ese mensaje del reino, que al final nos damos cuenta que es un mensaje para la gloria de Él, para la gloria del rey. Es el evangelio de nuestro Rey Jesucristo. Y como dices, desde el Antiguo Testamento se estaba esperando este mensaje de salvación. Desde Adán y Eva se estaba esperando este mensaje de salvación sobre el Hijo que aplastaría la simiente de la serpiente. Claro, desde el Antiguo Testamento estamos esperando a ese Rey que nos liberaría de la esclavitud, del pecado, de la destitución de la gloria de Dios, para acercarnos a Dios. Y como dice también la palabra en el Nuevo Testamento, hay un solo mediador entonces entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo únicamente. Ni siquiera es el hombre mediador entre Dios y el hombre, es solamente Jesús de Nazaret, el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, no es por nuestras obras, es todo únicamente por la obra de Jesucristo. Y creo que por lo mismo que vemos lo central que es el Evangelio en las Escrituras, al estar por todos lados, desde Génesis 3, como tú decías, hasta Apocalipsis, el Evangelio debe ser igual de central en nuestras vidas, y debemos entender que no se trata de un mensaje que está solamente con nosotros al inicio de nuestra vida cristiana, si queremos decirlo así.
en el momento de nuestra salvación, sino más bien es un mensaje que nos acompaña en todo tiempo, porque es el mensaje que Dios ha provisto para que recordemos en cada momento y que seamos hechos a través de Él cada vez a la imagen de Cristo. Y es a través, el Evangelio no solamente nos salva, sino que también nos santifica y nos lleva a ese cambio en la vida, esos cambios graduales en donde cada vez más reflejamos a Cristo y menos a nosotros. Sí. Al entender el Evangelio como cristianos debemos de recordar, ese mensaje no es un mensaje reducido a un par de palabras que creímos alguna fecha, hace 2, 3, 20 años, y que ya no significan nada para nosotros. Yo creo que el Evangelio no solamente es relevante en la vida cristiana, sino que es el centro de la vida cristiana, es vital para la vida cristiana. Y una ilustración que podríamos ver sobre el Evangelio en la vida cristiana es como el aire para el humano, ¿no? No hay persona que pueda seguir viviendo si deja de respirar. No es posible simplemente. O sea, cada cristiano necesita estar cada vez en el Evangelio, día tras día. ¿Para qué? Para que no muera. Es como respirar. Si dejas de respirar, mueres. ¿Qué pasa si un cristiano deja de estar en el Evangelio? Muere simplemente o nunca estuvo ahí. O sea, para que crezcas en tu vida espiritual a la semejanza de Cristo, necesitas estarte alimentando del Evangelio. Es por eso que Pedro dice, sed como niños espirituales, deseando la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como niños, como bebés espirituales, deseen el Evangelio, vayan a la palabra, estén en la palabra, y cuando estamos en la palabra nos damos cuenta que toda la palabra, como ahora lo mencionábamos, apuntaba a Cristo, hablaba de este Evangelio que estamos hablando ahorita. Y ese mismo Evangelio que nos salvó es el Evangelio de nuestra santificación. Es decir, es el Evangelio que nos lleva a crecer cada vez más a la semejanza de Cristo. Y sin el Evangelio estamos muertos. Es esencial para la vida cristiana. También me hace pensar, ese Evangelio, todo lo que hemos hablado ahora, ni siquiera hemos llegado a hablar 1% de lo que es el Evangelio. El Evangelio, estaremos eternidad tras eternidad tras eternidad conociendo el Evangelio, hablando del Evangelio, y no habremos conocido ni un gramo de todo el mar que es el Evangelio. Es inmenso y es precioso. Entonces, eso es lo que estaremos haciendo en la eternidad, hablando del Evangelio. Hablemos el Evangelio, recordemos qué es el Evangelio. Eso es lo que nos pasaremos haciendo por la eternidad. Lo hermoso del Evangelio, a un maestro le gusta usar mucho esta ilustración, porque él fue salvo cuando tenía 5 años, y nos dice, el Evangelio es suficiente para que un niño de 5 años pueda entenderlo, es suficientemente simple, más bien sencillo para que un niño pueda entenderlo y ser salvo, pero también es tan profundo que ni la eternidad será suficiente para poder entender. Sí, eso es muy, muy real. Y recordar que el Evangelio nace del corazón de Dios. Nosotros encontramos, otro pasaje que se me viene a la mente es Juan 3:16, ¿no? Un pasaje muy conocido, repetido por muchos cristianos, pero tan esencial para la vida cristiana. Realmente Juan 3:16 nos muestra el corazón de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo el mundo crea en Él y sea salvo. Y es como, wow, el Evangelio nace del corazón de Dios. Ese plan de salvación nace del corazón de Dios, no nace de la mente humana, nace del plan eterno y soberano con libre voluntad de nuestro Dios perfecto. No es que Dios tenía necesidad de ser glorificado, no es que Él era insuficiente por la eternidad, no es que estaba obligado por nosotros, por nuestras buenas obras, a salvarnos. No era así. Realmente Él nos ha salvado por su puro amor, es lo que nos dice Juan 3:16, por amor al mundo.
porque el mundo era muy bello. No, no, lo que vemos en las Escrituras es que somos pecadores, es que nos encontramos destituidos de su gloria, pero Él por amor ha decidido salvarnos, y eso es impresionante en este mensaje, que podamos recordar que el Evangelio surge del corazón de nuestro Dios. Y es un mensaje no solamente donde vemos el amor de Dios, como mencionas, pero también su justicia, porque en ella misma, o hablamos del uno o hablamos del otro, no, en el mismo Evangelio vemos ambos. En el Evangelio se cumple la justicia de Dios, porque todos los pecados han sido pagados, Cristo los pagó, Él pagó esa deuda que nosotros teníamos para con Dios. Pero al mismo tiempo, a través de esa justicia, de ese acto de justicia, Sí. se muestra el amor de Dios, porque provee de un medio de salvación para que nosotros podamos acercarnos a Él. Sí, y ahora que mencionas eso, me recuerda, el mundo sabe que Dios es amor, y muchas personas, aunque no son cristianas, dirían, si conozco un atributo de Dios, es que Él es amor. Y como Dios es amor, bueno, Dios va a perdonar mis pecados así, como si no pasara nada, como si fuera un buen padre amoroso que perdona las travesuras de sus hijos. ¿Me explico? Pero nuestro Dios también es justo, como decía, su justicia. Y este Dios justo, como hablábamos en una ilustración que se daba, es como si llegaras delante de un juez y tú asesinaste personas, y te presentas delante del juez y le dices, oye, pero tú eres un juez amoroso, perdóname, o sea, sí maté personas, pero tú eres amoroso, no me podrías perdonar. Eso sería injusto, ¿no? Si el juez lo perdona, pasará solo por alto, así, sin que haya juicio, sin que haya castigo. Sería un juez injusto si lo pasara por alto. Pero entonces, ¿cómo Dios es amor, pero también Dios es justo? Bueno, todo esto se resuelve en Jesucristo. Realmente, si no tenemos a Jesús en la ecuación, el amor y la justicia de Dios no podrían ser resueltas simplemente al pensar en la salvación del hombre. Pero es en Jesús que encontramos que Dios, como veíamos Juan 3:16, Dios nos muestra su amor. Y también Dios es justo porque nuestros pecados son cargados en la cruz en Jesús. Como dice Primera de Pedro, nuestros pecados son cargados en su cuerpo sobre el madero. Y ahora nuestra justicia es imputada a Cristo en la cruz, pero también su justicia perfecta es imputada a nuestro favor. Y es por eso que hay un canto muy hermoso, ¿no? Su manto por el mío. Es un manto por el mío. Y también Pablo lo dice en Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. O sea, esa intimidad con Cristo, esa unión con Cristo por la fe, es, mira, quien era yo ya no vive. O sea, yo ya estoy clavado a la cruz juntamente con Cristo. Y ahora en la resurrección, juntamente con Cristo, yo me he levantado a una nueva vida. Entonces podríamos decir, ahora lo que mencionábamos de la santificación, creciendo a la imagen de Jesús. Personas dicen, oye, ¿por qué eres tan amoroso? Se ve que has crecido en bondad, en misericordia, en perdón. Mira todas esas buenas cosas que hay en ti. Bueno, como dijo un teólogo, ¿no? Pues todas las buenas cosas que ves en mí es Cristo. Y todas las malas cosas que ves en mí soy yo. Y como decías hace rato, se trata de yo menguar para que Él crezca. ¿Qué piensas de eso? Podríamos hablar horas y horas y creo que da para mucho cuando pensamos en el Evangelio, todas sus implicaciones, de qué manera debe llevarnos a cambiar en la vida cristiana. Pero creo que si podríamos quedarnos pensando en algo, es que el Evangelio es una obra totalmente de Dios, que Él hizo desde la eternidad para su gloria y que se nos ha sido presagiada, compartida desde que inicia la humanidad, pero también es un mensaje que Dios usa para cambiar a las personas. Y no cambiarlas a imagen de Cristo, creo que sería lo apropiado decirlo,
cambia a las personas de tal modo que ya no reflejen y ya no vivamos con nuestra naturaleza pecaminosa, sino que es un mensaje que cambia a las personas y nos acompaña durante toda nuestra vida en esta tierra. Y es ese mensaje el que Dios usa para transformarnos y mostrar cada vez más de Cristo en nosotros. Pues gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios que de su corazón nació este mensaje, este plan perfecto de redención que ningún humano hubiera podido pensar, imaginar, planear y efectuar. Y eso nos debe de llevar a la adoración, que Dios levante más jóvenes, más cristianos que se cuestionen qué es el Evangelio, y que podamos responder bíblicamente qué es el Evangelio, y que sea el Señor glorificado en la tierra. Terminó diciendo como Jesús, ¿verdad? Señor, venga tu reino, sea tu gloria anunciada en esta tierra y tumba nuestro reino, ¿verdad? Esa es la implicación de que el Señor vuelva. Pues gracias, Dios nos siga bendiciendo con su palabra.